Ok, otro video. Esto es tocante en general. Muchas cosas. Déjenme nomás ver, reaccionar y traducirles a ver ustedes cómo y explicarles un poco para dar un poco de contexto. Vamos a ver. Have as many options. When you look at men that have options, they don't generally pick women that are Otra vez, Poor Men's Podcast. overweight or obese. In this tyrannical patriarchy, of course, who's at the top? Men. Aquí otra vez, con el mismo contexto, con el mismo problema. El hombre que es el mejor del mundo y el hombre que esa chava dice que los más poderosos son hombres. Vamos a ver. Some men. White men. Dice, y el Peterson dice, este es Jordan Peterson, dice, algunos hombres, y esta es chava otra vez, el hombre blanco es el que está rico, es que es rico. Talk to her, JP. Well, that's another thing. It's like, Anglo-Saxon men. well, first of all, it depends on which element of the hierarchy you look at. And second of all, it's not men, okay? It's a tiny percentage of men. Thank And you. that's not the same as Y o sea, y ella dice, y él le contesta, no es todos los hombres, es un porcentaje muy chico de hombres que están arriba, están en el top económicamente. Y es verdad, son unos hombres, no todos los hombres. men. Because most men aren't at the top. In fact, if you look at people who are truly at the bottom, most of them are men. So Y dice, y si te pones a pensar en los números, en los datos, no todos los hombres están arriba. Y son muy pocos los hombres que están arriba y la mayoría están abajo del tipo de trabajo. it's a small proportion of men. And then it's a very arbitrary slice. It's like, okay, so you're saying, well, what are we saying exactly? There's a disproportionate number of white Anglo-Saxon men who are billionaires. Right. Could easily be. What does that have to do with men exactly? Facts, Why like, is that a male thing? Facts. It's not like all these men are like that. They're not like that. It's a tiny proportion of people who are like that, and they do happen to mostly be men. But that doesn't indicate some fundamental inadequacy in the entire social structure. I mean, 99% of Y él le dice, o sea, sí, un variable poco son hombres y son ricos y son súper exitosos, pero ¿qué tiene que ver eso con el hombre en general? Ella está tratando de generalizar que todo el hombre se le paga más que a la mujer, que todos los hombres son más, están en los puestos más fuertes que las mujeres. Y él dice, no, son un porcentaje pequeñísimo que son los hombres que se les paga más, los millonarios, los millonarios, los trillonarios. Y sí, pero eso que tiene que ver con el resto de los hombres que no son millonarios, que no son millonarios, que no son trillonarios. bricklayers are men. Is that a problem? Uh-oh. Well, no. Y él dice, los de abajo, le da un ejemplo de la gente que en la construcción, ellos también son hombres. ¿Por qué no peleas eso? ¿Por qué no peleas esa parte? ¿Por qué no dices que mujeres tienen que trabajar más en la construcción para balancear el tipo de gente que trabaja en la construcción? Que la mayoría, 99% son hombres. Sí hay un pocos, y aquí es lo que siempre dicen, bueno, pues yo trabajo, una amiga trabaja en la construcción. Sí, una amiga. Pero la mayoría de las personas que trabajan en la construcción son hombres. ¿Por qué no peleas eso? Peleas solamente el top 0.00001% de los hombres que son los millonarios, trillonarios y millonarios, los que están en el top. Pero no peleas los de abajo. Si quieres igualdad, ¿por qué nomás quieres igualdad para arriba y no igualdad para abajo? Nobody ever points it out. Like, all you have to do is go on the U.S. Department of Labor website and you can look at occupation ranked by gender. You're right. There's about 50 occupations that are 95% men and over. You don't ever hear a word about them. Well, why? Because they're dusty, grueling, difficult, trade-related, intensely laborious outside jobs. Y le dice, o sea, sí, tú cuando quieres pelear con el billonario, con el millonario, con el jefe de jefes que está arriba, pero cuando te traigo estos datos que 99% de los trabajos son laborosos, que son los que levantan la basura, los que están en la construcción, los que hacen las hamburguesas. Yo hacía hamburguesas. Y cuando vas al McDonald's o al Burger King a hacer hamburguesas, el hombre es el que está haciendo las hamburguesas. El hombre es el que está en la plancha volteando las hamburguesas, no la mujer. A las mujeres las ponen enfrente, desafortunadamente, y es lo que es. Al hombre lo ponen a tirar la basura, a lavar los baños. Yo lo hice, tirar la basura, lavar los baños, voltear las hamburguesas, todo 8 o 9 horas volteando hamburguesas, las carnes. Pero peleas el de arriba, no peleas el de abajo. Si quieres igualdad, ¿por qué no te dices, pues, ¿sabes qué? Quiero que también mujeres hagan hamburguesas. Y que también que hombres estén enfrente en vez de mujeres también, solamente. That's why. So, and why aren't we Y struggling? la razón por qué no peleas, porque no es un trabajo, o sea, que sea un buen trabajo. Sí, yo quiero hacer hamburguesas. No.
quiero ser jefe, pero no quiero ser hamburguesas. Y quieres igualdad arriba, no quieres igualdad abajo. Gender equality among bricklayers by force, let's say. From here on in, it's by fiat, man. 50% of women, they want to be nurses, no damn way. Me la Talk risa to está, brickwork. porque le está diciendo, bueno, de aquí en adelante, 50% son de los que hacen la construcción, que quiero que sean mujeres y que sean hombres. Entonces, quiero que a tus mujeres las pongas a trabajar en la construcción. Y se ríe como, ¿no? With you. It's crazy because even when you look lower than laborious jobs, when you look at homelessness, when you look at the people who are most likely to end themselves, when you look at the people who are abused but have nowhere to go because there aren't enough shelters that cater to them, all of those categories will be related to men, but nobody ever talks about those. Everybody's always Y dice, ¿verdad? Dice, si la mayoría de las personas que no tienen casa, que no tienen hogar, que viven en las calles, fueran mujeres, te lo aseguro que se puede acabar la pandemia de gente que es homeless, que no tiene casa. Pero como un hombre, la mayoría de las personas que no tienen casa son hombres, un hombre se tiene que rascar con las mismas. Por un hombre no me siento mal, pero por una mujer me voy a sentir mal, le voy a poner casa. Y es verdad, desafortunadamente, y así es. No es que me esté quejando o que esté a favor o en contra, pero es la verdad. Si un hombre se pierde su casa y se va a la calle, a mí y a las mujeres le vale madre. Pero a una mujer, si le pasa lo mismo a la mujer, no, hay que hacerle algo para darle un hogar. talking about the glass ceiling, but nobody ever talks about the glass basement. This level, this kind of floor that we Y have in lo que dice society. el chavo todos hablan de la penetración del glass ceiling. Aquí las mujeres tienen que reventarlo de arriba y ser luchonas para arriba, pero ¿por qué no hablan del suelo? También hay que luchar para igualdad de género abajo. No, pero eso no les gusta. But we won't allow women or children to go lower than that. Now, I believe that should be a thing. I believe that should be in place. And I believe that women should have more cushy jobs. But if we're talking about the equality that women say that they want nowadays, well, then that includes you doing equal labor. And nobody ever... Sí, y o sea, para acabar es lo mismo. O sea, la igualdad del género que quieren es que igualar a los altos salarios, a los altos trabajos, a los altos lugares, pero no quieren la igualdad de abajo, de los trabajos laborosos, que son la construcción, levantar basura, o sea, todo lo que sea laboroso donde la mayoría son hombres. Y sí quieren los beneficios, pero no quieren con el trabajo. Quieren levantar para arriba, pero no quieren, o sea, tampoco levantar para abajo. Quieren que la gente que está arriba se iguale con más mujeres, pero de aquí para abajo no. Y no quieren hacer el trabajo tampoco. Así es. Bueno, otro video. Espero que le haya gustado la traducción. Como digo, este es Poor Man's Podcast Reacts. Es muy buen canal. Ese chavo, o sea, me encanta como su forma de expresarse y a darle.